¿Cómo mantenerse firme en este tiempo? ¿Cómo mantenerse firme en este tiempo? Y para ello quiero invitarles a que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 13. Gloria al Señor. Me llena de mucho gozo, hermanos, el hecho de que en medio de tanta confusión, en medio de tantas cosas que están aconteciendo, pues haya un grupo de jóvenes que quiera agradar a Dios y que se mantenga en la brecha. Eso está escaso. Los felicito y les exhorto a que sigan adelante porque la recompensa es grande. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 13. Gloria al Señor para siempre. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estoy usando la palabra textual. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron, y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probado más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Bendíganos Dios a través de su palabra. Gloria al Señor para siempre. ¿Cómo mantenerse firme en este tiempo? Todos estamos mirando con nuestros propios ojos las cosas que están aconteciendo. Gloria al Señor. Mucha muerte, mucha hambre. Hay gente que está pasando hambre. El hecho de que el poder adquisitivo de la gente ha disminuido a causa de que muchas empresas están cerradas, otras están operando con limitaciones, pues eso ha reducido significativamente el poder adquisitivo de la gente, y por ende eso se refleja en la canasta familiar. Entonces hay mucha gente que está pasando hambre. No solamente mucha gente está muriendo, mucha gente está pasando hambre, mucha gente está postrada en una cama. Hay gente que no está enfermo con el virus, pero tiene otra clase de enfermedad que le están afectando, y por la situación que se está viviendo, pues a veces ni siquiera quieren ir a los hospitales, aparte de que parece ser que no son tiempos recomendables para visitar un hospital. Entonces, todo lo que estamos viviendo es confuso, todo lo que estamos viviendo es un caos. Más sin embargo, a nosotros nos mueve a preocupación el hecho de que en medio de lo que estamos viviendo, muchos están desertando. Muchos creyentes están renunciando a la fe, porque no solamente está siendo atacada la salud, no solamente está siendo atacada las finanzas, no solamente está siendo atacada la familia, sino que está siendo atacada nuestra fe. Nuestra fe está siendo duramente atacada. Los gobiernos se están empeñando por
por promulgar leyes que van contra los aspectos morales y espirituales que nos rigen. Nos quieren callar la boca, y muchos creyentes están tomando temor, están tomando miedo. Muchos creyentes se están alejando de Dios porque parece ser que lo que los mantenía con vida era el hecho de asistir a un local. Y aunque no puede negarse el hecho de que el calor de los creyentes nos anima, y que Jesús dijo que donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría ahí. Más sin embargo, este es un tiempo en donde nuestra fe está siendo probada. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos a un Dios que es un Dios personal, un Dios que nos llamó de manera individual. La salvación no es grupal, la salvación no es colectiva. Dios no va a salvar a la gente porque pertenezca a un grupo X. La salvación es por el hecho de haber confesado a Jesús como Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, como el apóstol Pablo habla a los hermanos que están en Roma. Entonces, más sin embargo, la gente no está tomando en cuenta esto, sino que está corriendo. Yo quiero hablar el día de hoy porque el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Corintios de que lo que está escrito no está escrito por mera casualidad. Lo que aconteció a Israel tampoco aconteció por mera casualidad, es lo que dice el apóstol. Todo lo que aconteció, que de hecho se escribió como ejemplo para la iglesia del Señor. ¿Qué significa entonces? Que si nosotros nos alejamos del Señor, si nosotros nos apartamos del Señor, si nosotros flaqueamos, es porque queremos flaquear. No porque Dios no nos ha dado las herramientas necesarias para mantenernos en el camino. Y no solamente nos ha dado las herramientas, sino que Él mismo se ha encargado de llenar nuestro ser con su presencia para que podamos mantenernos firmes en este tiempo. Entonces, yo creo, hermano, que llegó el tiempo de que la iglesia cultive, o sea, los creyentes aprendamos a tener relación con Dios. No a través del pastor, no a través de los líderes, no a través de los predicadores de la internet, que aunque no estamos yendo a la iglesia, aunque muchos no están yendo a la iglesia, gracias a Dios yo no tengo ese problema. Yo siempre estoy en la iglesia, a Dios la gloria por ello. Más sin embargo, muchos no tienen el privilegio que un grupito aquí hemos tenido, que siempre hemos estado congregados en medio de esta situación. En el lugar donde estamos nunca nos hemos visto afectados por toque de queda ni nada que se le parezca, aunque sí tenemos restricciones con relación, o tenemos todavía restricciones con relación al número, porque anteriormente solo podíamos reunirnos 10, ahora podemos reunir hasta un 40% de la población que cabe en el lugar donde nos congregamos. Y eso de una manera u otra nos ha dado la oportunidad, mas sin embargo no es el caso de todos, específicamente de ustedes allá en la República Dominicana, que estuvieron experimentando un toque de queda bastante extenso. Y eso lógicamente limitó la reunión de los santos en la noche, aparte de que los servicios estaban totalmente prohibidos. Entonces, este tiempo que estamos viviendo nos está enseñando que hay que cultivar una relación con Dios independientemente de que podamos ir a la iglesia o no podamos ir a la iglesia. Porque el Dios que se mueve en la iglesia es el Dios que nos habita. O sea, no es el Dios que va a venir, es el Dios que mora en nuestros corazones. El Dios que se mueve en la iglesia cuando los hermanos cantan los himnos, cantan los coros, cuando el predicador predica, es el Dios que está dentro de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a buscar el rostro del Señor. Y es impresionante, hermano, recordar un poco la historia. Algunos dicen que salieron más de 3 millones de personas de Israel, otros dicen que salió más de 1 millón. No sé, independientemente de la cantidad, sí dice el escritor de Éxodo que salieron más de 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Entonces, eso significa que el número que salió fue grande.
lo que es interesante de esto, hermano, que cuando usted analiza la historia, todos estos hombres que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Toda esta gente quedó tendido en el camino. Y tristemente hay muchos creyentes que están quedando tendidos en el camino. En nuestros días ha tomado mucho auge la doctrina calvinista y el salvo siempre salvo. Mas sin embargo, cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que hay un norte que seguir, hay un blanco que seguir, y ese blanco es Cristo. Y el que se desvía del norte, el que se desvía del blanco, pues sencillamente no va a llegar a la meta. Independientemente de que me digan que Dios me escogió y que yo tengo que seguir la trayectoria que Dios me ha trazado. Yo tengo que seguir el rumbo que Dios me ha trazado. Entonces, el pueblo que hizo, el pueblo no pudo apreciar, y parece ser que era una costumbre del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo que no entendía, era un pueblo que siempre cometía los mismos errores, es un pueblo que siempre se rebelaba contra la palabra del Señor, era un pueblo que siempre andaba de espalda a Dios y solamente se volvía a Dios cuando tenía la necesidad. O sea, el pueblo nunca comprendía. Llegó Moisés a libertarlo, ellos no entendieron que llegó Moisés a libertarlo. Moisés tuvo que salir corriendo y la liberación de ellos tuvo que postergarse 30 años más. Llegó Jesús a libertarlo y ellos no se dieron cuenta que Jesús llegó a libertarlo. Llegaron al punto de entregarlo en manos de los romanos para que lo mataran. Entonces el pueblo de Israel siempre hacía lo mismo. Lo triste es que la iglesia del Señor, que tiene la mente de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo, está viviendo de igual manera. O sea, solamente nos acercamos a Dios cuando hay una necesidad y no nos damos cuenta que nosotros, que somos el templo del Espíritu, Dios espera de nosotros que podamos cultivar una estrecha relación con Él y podamos mantenernos firmes independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Porque es importante que nosotros entendamos que el que llega a la meta no es el que comienza la carrera, sino es el que vence los obstáculos en medio de la carrera. El que llega a la meta es el que se esfuerza y sabe que independientemente de lo que se levante, tiene que llegar a la meta y corre hasta el final. Entonces, el versículo 12, dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, quiero presentarle tres fundamentos para mantenernos firmes en este tiempo. Quizá hayan 20,000, pero yo quiero hablar de tres de manera breve. Hace media hora terminamos de predicar, la garganta estaba un poco afectada. Pero vamos a hablar brevemente de estos tres fundamentos para mantenernos firmes. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, lo primero que quiero señalar es lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 hasta el versículo 5. El primer fundamento es la fe. Ese es el primer fundamento. La palabra fe viene del griego pistis, que significa persuasión, es decir, convicción de la verdad. ¿Qué lo define Hebreos capítulo 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y el convencimiento pleno de lo que no se ve. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hoy está siendo perseguido? ¿Qué es lo que hoy está siendo maltratado? Es nuestra fe, hermanos. Usted no está experimentando persecución física.
Usted no está experimentando encarcelamiento, usted no está experimentando mutilación del cuerpo, tortura de cualquier clase. Usted no está experimentando una persecución física contra su cuerpo por causa de la fe, mas sin embargo nuestra fe está sufriendo. ¿Por qué nuestra fe está sufriendo? Porque el enemigo de nuestras almas sabe que si remueve el conocimiento de Dios que hay en nosotros y pone la duda en nuestro corazón, lo primero es que Dios no se agrada, porque lo que no es de fe es pecado. Segundo, él sabe que lo único que lo vence o lo único que le hace retroceder es la fe. Por eso dice el apóstol Juan que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que hace retroceder? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros mantenernos de en pie? Es creer. Ahora, cuando hablamos de creer, no estamos hablando, hermano, de lo que está a nuestro alcance. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de cosas que están a nuestras manos. No estamos hablando de cosas visibles. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza en algo que no vemos. Estamos hablando de confianza, de convicción, de alcanzar y de obtener algo que no hay las posibilidades para obtenerlo. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder obtener lo de Dios, nosotros tenemos que creerle. El escritor de los Hebreos lo dijo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, hermanos. Entonces, independientemente de la situación que nosotros estamos mirando, independientemente de la situación que podamos estar viviendo, nosotros tenemos que anclar nuestra fe en el Señor. Nosotros tenemos que creer que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Nosotros tenemos que creer que Dios va a ser tal cual dijo. Ahorita mencionábamos el hecho de que el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y después el Señor tiene que reprenderlo por su incredulidad. Y lo que realmente está aconteciendo a la iglesia es que a la iglesia le está faltando fe. La iglesia está predicando a un Dios que no conoce. La iglesia está predicando a un Dios que no se imagina ni siquiera en su más mínima expresión quién es. Si es finanzas, Dios tiene finanzas, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Si es salud, Él tiene salud, porque la Biblia dice que por las llagas de Cristo ya nosotros fuimos curados. O sea, no hay situación que Dios no pueda a nosotros resolver. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, que nosotros no le servimos a Dios porque Él pueda resolvernos algo. O sea, nosotros no debemos servir al Señor, no podemos seguir detrás del Señor porque Él pueda sanar una enfermedad que tengamos. Hay gente que se frustra cuando ora por un enfermo y ese enfermo no se sana. Hay gente que está pidiendo a Dios que le dé algo y Dios no se lo ha dado. Y por causa de eso está a punto de abandonar la fe. Señores, nosotros no le servimos a Dios por un favor que no pueda hacer. Nosotros no necesitamos que Dios nos dé nada, aunque nos falte todo. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de Él ser quien es, ya nosotros tenemos que creerle y confiar en Él. Por el hecho de que Él es lo que es, nosotros tenemos que vivir postrado ante Él. Recuérdense lo que pasó con los 3 varones que convocó Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor quiso hacerle entender a ellos el poderío que él ostentaba y la autoridad que él tenía para destruirlo, ellos le dijeron, tú no nos vas a intimidar a nosotros. Nosotros tenemos un compromiso con Dios y la circunstancia del momento no nos va a desviar de nuestro propósito. Nosotros le creemos a un Dios de poder. Si Él dice que debemos morir, vamos a morir y ok, morimos. Si Él dice que vamos a perecer, ok, y perecemos. Si Él dice que no nos va a sanar, no nos va a sanar. El apóstol dijo, he clamado 3 veces.
Y el Señor lo que me dijo fue que no lo iba a hacer, que me va a estar en su gracia, porque su poder se iba a perfeccionar en mi debilidad. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que independientemente de que Dios reaccione en el momento que nosotros queremos o no lo haga, nosotros no podemos menguar, nosotros no podemos debilitarnos, nosotros tenemos que ahí confiar más. Fíjate, en Lucas capítulo 18, el Señor narra una parábola acerca sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice que había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero había en esa ciudad también una viuda que estaba demandando justicia. Y aunque ella sabía que ese hombre era malo, mas ella estaba convencida que el único que podía resolverle su problema era él. Entonces tú te alejas de Dios y los problemas van a seguir. Tú estás en Dios y hay problemas, pero si te alejas de Dios los problemas van a seguir y van a seguir peor. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que nos habita. El apóstol dice que la fe, la esperanza no avergüenza. Entonces, aunque nosotros suframos, no somos como los otros, porque nosotros tenemos una esperanza. Sufrimos con esperanza. Y como sufrimos con esperanza, nos gozamos en la tribulación, dice el apóstol. Entonces, nosotros no podemos desmayar porque no veamos una respuesta. Nosotros no podemos desmayar porque vemos que fulano de tal cambió, porque el predicador tal comenzó a predicar otras cosas. Nosotros no podemos dejarnos remover del fundamento en el que hemos sido plantados. Porque lo que vence al mundo es nuestra fe. El mundo y el diablo ya fueron vencidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Y lógicamente que la palabra es categórica cuando dice que Dios, el mismo Señor hablando, que si Dios tiene cuidado de las aves del cielo, no lo va a tener de nosotros. Que si los papás y la mamá siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, entonces, ¿cuánto más el Señor? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Si nosotros queremos mantenernos firmes en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra fe. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿A la circunstancia? ¿A la realidad de la vida? ¿O le creemos a Dios? Porque yo quiero que tú sepas que el hombre de fe, su realidad no es su realidad. O sea, lo que se aprecia con los ojos no es su realidad. La realidad es lo que Dios ha dicho de nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. No le dijo, vamos a perecer en medio del mar. Por eso fue que los reprendió duramente. Porque no le dijo, vamos a perecer al medio del mar. Le dijo, vamos a pasar al otro lado. Entonces los discípulos debieron caminar en medio de la tormenta creyendo que iban a llegar al otro lado. Lo que pasa es que la iglesia ignora la autoridad que posee. La iglesia desconoce la autoridad de Dios que le habita. Porque es que el mismo Dios que está en nosotros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Fíjate que en una ocasión llevaron a los discípulos un endemoniado y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y cuando llegaron aparte en el capítulo 17, versículo 19 y 20 del libro de Mateo, ellos le dijeron, entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les dice, o sea, Jesús les responde, por vuestra poca fe. O sea, hay cosas que no le estamos logrando porque nos falta fe. El Señor dijo que mayores cosas que la que Él hizo nosotros íbamos a hacer. Y yo quiero felicitarlos a ustedes porque ustedes en medio de esta crisis, a pesar de que la asistencia a la iglesia han sido privados de la asistencia a la iglesia, por la circunstancia, mas sin embargo ustedes han buscado el medio de mantenerse. Pero yo quiero decirle, mis amados, que eso es bueno, pero ustedes tienen que creer aún más
y entender que ese Dios en el cual ustedes quieren permanecer no es un Dios estacionario, es un Dios que se mueve en el tiempo, es un Dios que se expande, es un Dios que hace crecer su obra, es un Dios que está capacitando continuamente instrumentos como ustedes para lanzarlo a una nueva dimensión de gloria y así poder alcanzar a otros. Ustedes son el instrumento de Dios para este tiempo. Ustedes son los hombres y mujeres que Dios está levantando para mostrar su gloria postrera. Pero ustedes tienen que caminar en fe. Es que no pueden mantenerse de pie si no ejercitan su fe, si no aprenden a conocer al Dios que lo llamó y a entender que el Dios que lo llamó no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural, que para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil. Esta generación tiene que comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Esta generación tiene que comenzar a creer en los milagros. Esta generación tiene que comenzar a creer en que Dios es el Dios que está por encima de las circunstancias. Esta generación no puede sorprenderse porque a la reprensión de un hombre el mar se calme. No puede sorprenderse porque esta debe ser una generación que le cree a Dios. Esta debe ser una generación que camine en lo sobrenatural. Esto no puede ser una generación como la generación pasada. Una generación que se conformó con ir a la iglesia. Una generación que se conformó con cantar coritos. Esta tiene que ser una generación que manifieste al Cristo que está por venir. Esta es la generación de Juan el Bautista, hermanos. Una generación de fe, una generación que ha creído al llamado, una generación que le ha creído al Dios del llamado, una generación que crea lo que el Dios del llamado dijo y camine en lo que Dios del llamado dijo independientemente de la circunstancia. Nosotros no podemos estar amargados por lo que está aconteciendo. Nosotros no podemos estar turbados por lo que está aconteciendo. Lo que está aconteciendo tiene que producir en nosotros gozo. Y lógicamente que no nos alegramos por la muerte de nadie. No, claro que no, hermanos. Dios nos libre, porque la palabra nos manda a llorar con los que lloran. Mas sin embargo, la Biblia que yo leo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa entonces que lo que está aconteciendo, aunque es catastrófico, va a traer una gloria mayor. Lo que está aconteciendo, aunque es funesto, va a traer un despertar, va a traer algo nuevo de Dios, va a traer algo especial de Dios. Y ustedes son los instrumentos de Dios para este tiempo. Entonces, no deje pasar su tiempo, hermano. Métase en este asunto. Comience a creerle a Dios. Comience a depender de Dios. Comience a vivir por fe. Comience a llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque yo quiero que usted sepa que el que no trabaja su fe en este tiempo, no va a poder permanecer. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo no caigo? Bueno, trabajando mi fe, comenzando a depender y a creerle a Dios. Pero yo no puedo depender de un Dios que no conozco. Eso no es posible, hermano, que usted le pase una semana y usted no haya estudiado ni siquiera un capítulo de la Biblia, porque usted dice que no tiene tiempo. Nos pasamos horas y más horas en las redes sociales. Nos pasamos horas y más horas perdiendo el tiempo frente a un televisor. Nos da trabajo orar 15 minutos. No me puede decir a mí que un creyente, aunque haya creído que Jesús es el Señor, haya confesado con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, que no ora, no puede orar ni siquiera una hora, como le dijo el Señor a sus discípulos, ¿me puede decir a mí que tiene fe? No tiene fe. Porque esto no es asunto solamente de que yo soy salvo, no. Es que Dios me ha comisionado, Dios me ha llamado con un propósito. Y Dios espera que yo sea, aunque sea como aquel que recibió 2 talentos. Oiga, no como el de 5, no. Ojalá que todos fuéramos como el que recibió 5. Pero aunque sea como el que recibió 2 talentos. El problema es que estamos caminando en un tren donde la mayoría es del que recibió un talento, hermano. Cada quien está enterrando lo que Dios le entregó.
para atender otras cosas, para dedicarse a otras cosas. Hay que trabajar la fe, hay que comenzar a creerle a Dios, hermano. No es posible que la gente siga encadenado frente a nuestras narices. No es posible que la gente siga enfermo frente a nuestras narices. No es posible que nosotros nos quedemos de brazos cruzados viendo cómo el diablo destruye las vidas, porque nos falta creer que portamos de Dios una gloria que bendice a la gente, que transforma a la gente, que sana a la gente, que liberta a la gente. Gloria al Señor para siempre. El segundo fundamento, hermanos, que nos va a permitir a nosotros mantenernos de pie en este tiempo es la obediencia. La obediencia. Yo pienso, hermano, que al pueblo del Señor le falta mucha obediencia. Hay mucha gente de oración. Hay mucha gente que busca a Dios, pero no es obediente. Yo recuerdo cuando Dios habló al profeta y le dijo al profeta que convocara a los descendientes de Recab. La actitud de esta gente impresionó a Dios. Oye, cuando nosotros impresionamos a Dios, hay gente que piensa que Dios nos impresiona. Dios impresiona, no porque no sabe las cosas de antemano, es porque compara a uno con el otro. No porque Él no sabe lo que tú eres, es porque Él ve la lentitud con la que yo me manejo, el descuido con el que yo vivo. Mas sin embargo, el que está a mi lado es un hombre que le cree a Dios, que se somete a Dios, que obedece a Dios. Y eso lógicamente hace que Dios se impresione y Dios se mueva en mi favor, o en favor de aquel que aprende a obedecerle. Fíjese que la palabra obediencia viene de un vocablo griego que significa escuchar con atención. Esto quiere decir que es una persona que acata o que es sumisa. Si nosotros queremos mantenernos firmes, hermanos, tenemos que aprender a escuchar con atención, con el propósito de actuar. Escuchar con atención, dando la indicación de que está recibiendo instrucción. Es como cuando un soldado, un soldado está delante de su superior, esperando recibir la orden de lo que debe ejecutar. Esa es la actitud de nosotros. Eso es lo que significa obediencia. Atencionar a la orden que se nos está dictando para ejecutarla. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer. ¿Pero obedecer qué cosa? Nosotros tenemos que aprender a obedecer a la palabra de Dios, hermanos. Pero también nosotros tenemos que aprender a obedecer a los líderes que Dios ha puesto. Porque el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces hay gente que le cree a Dios. Hay gente que ora. Hay gente que ama a Dios. Pero no quiere someterse. Quiere meter en lo de Dios lo de Él. Y lo tuyo no cabe en lo de Dios. Cuando tú metes lo tuyo en lo de Dios, entonces daña lo otro. Hay que aprender a obedecer. Santiago dijo en el capítulo 4, versículo 7. Es interesante lo que él dice ahí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese versículo se divide en tres partes. La parte A dice, someteos pues a Dios. El creyente tiene que someterse a Dios. El creyente tiene que aprender a hacer las cosas en la manera de Dios. Ya basta de vivir un evangelio según yo creo. Si nosotros queremos tener éxito en el Señor, tenemos que dejar de hacer las cosas como creemos y comenzarlas a hacer como Dios la dijo. Lo de Dios no necesita enmienda. Lo de Dios no necesita reparación. Lo de Dios no admite corrección. Lo de Dios es lo de Dios. Y nosotros somos que debemos encajar en lo de Dios. Y por ende debemos de empezar a obedecer la palabra de Dios. Si queremos tener éxito, hermano, piden y no reciben porque piden mal. Es que donde no hay obediencia, tú no puedes tener éxito. Gente en rebeldía con los pastores, porque no están de acuerdo con el pastor. Oye, el pastor puede estar equivocado, pero tú tienes que aprender a obedecer por amor a Dios.
Porque eso es lo que te va a ti a catapultar a tu ministerio. Eso es lo que te va a llevar a ti a la dimensión en la que Dios quiere colocarte. De donde Dios quiere lanzarte. Es la obediencia. Dios sabe a veces que el líder puede estar mal. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero son casos que se dan porque nosotros los líderes no somos perfectos. Nosotros estamos plagados de errores. Nosotros cometemos muchísimos errores. El único que no se equivoca es el Espíritu Santo. A veces nosotros hasta descuidamos nuestra relación con Dios y comenzamos a hacer torpezas. Mas sin embargo, Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer. Porque es que la obediencia es un camino que lleva al éxito. Es un camino que no tiene perdedera. Es un camino que lleva hasta el destino seguro. ¿Cómo mantenernos firmes en este tiempo? Creyendo, obedeciendo. Número 3. Practicando la perseverancia o resistencia. Practicando la perseverancia o resistencia. En ese mismo capítulo 4, versículo 7 de Santiago, la parte B de ese versículo dice: resistid al diablo. Resistid al diablo. La resistencia, la perseverancia. Nosotros tenemos que aprender a perseverar en el Señor. Nosotros no podemos dejarnos mover por todo viento de doctrina. Nosotros no podemos dejar que cualquier prueba nos arrastre. Nosotros no podemos dejar que los pensamientos nos arrastren. Nosotros no podemos dejar que un compañero de trabajo nos arrastre. Nosotros no podemos dejar que cualquier cosa nos arrastre. Nosotros tenemos que ser persistentes. Vuelvo y reitero la parábola del capítulo 18 de Lucas. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La viuda iba persistentemente a donde el juez. Persistentemente donde el juez. Persistentemente donde el juez. Hasta que un día el juez dijo: ya no puedo más. Esta mujer me va a colmar la paciencia. Voy a cometer una locura. Tengo que hacer la justicia. Tengo que terminar con este asunto. Entonces nuestra perseverancia en lo que Dios nos ha dado, lo que va a provocar en nosotros que nos mantengamos sin fluctuar, sin flaquear. Muchos cristianos como las olas del mar, hoy envuelto en el fuego y gloria a Dios y me voy con Él y do lengua. Al otro día amanecemos como un down, apagados, muertos. Yo no te digo, hermano, yo no te digo que las circunstancias del momento no nos golpean y nos quieren hacer retroceder, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. O sea, yo no puedo comenzar un edificio y dejarlo a la mitad. Yo no puedo emprender un camino y a mitad del camino sentarme, ya no puedo más. No, yo tengo que seguir adelante, porque el que me llamó es fiel. Yo tengo que perseverar en el llamado. Yo tengo que perseverar. Gente comenzando proyectos en la iglesia y muy contento, muy bien. Desde que un hermano hizo una crítica, de una vez ellos sueltan todo. No vamos a llegar a ningún lado así. Desde que alguien nos murmuró, de una vez soltamos todo. Ahí estamos amargados, en depresión, tristes. No queremos volver a la iglesia porque alguien dijo algo malo. ¿Y de Cristo qué no hicieron? ¿De Cristo qué no dijeron? Entonces hay que dejar la ñoñería, hermano. Hay que crecer, hay que madurar. Fíjate que la palabra perseverancia significa persistencia, o sea, hacer algo continuamente. Te salió mal hoy, pero mañana vuelvo y lo hago. Hoy no tuve los resultados esperados, pero mañana vuelvo y los repito. Quizás muevo un poco las estrategias, lo hago diferente, pero lo sigo haciendo. Yo no sentí el Espíritu de Dios hoy, gloria a Dios que no lo sentí, mañana yo sigo orando. Oré por un enfermo hoy, no se sanó, pero mañana yo vuelvo y oro. O sea, hay que perseverar, hermano, porque Dios se agrada de esa insistencia con el fin de agradarlo a Él. Hay poder en Jesús. Entonces,
Si nosotros queremos mantenernos firmes en este tiempo, no solamente tenemos que tener fe, no solamente tenemos que ser obedientes, sino que no podemos ser como las olas del mar. Hay que perseverar, hay que mantenerse en lo que hemos creído, hermanos. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos que estaban en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 18, cómo era que nosotros podíamos mantenernos en medio de los azotes del diablo. Él lo dijo. Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la perseverancia es vital, la perseverancia es determinante. Dice que Pedro estaba en la cárcel, pero la comunidad de creyentes estaba reunida en una casa y hacían sin cesar oración por Pedro. Y mira lo impresionante, cómo es la iglesia del Señor, que Dios responde a la oración, Pedro se aparece y después que Pedro se aparece, ellos no creen que Pedro era que había llegado. Pensaron que era un fantasma. Entonces fíjense cómo es la iglesia, y la iglesia ha sido así siempre. O sea, a la iglesia le cuesta trabajo encajar en lo de Dios, en lo de su Dios. Yo no puedo, hermano, levantarme hoy con mucho gozo y voy a coger un propósito de 3 días, de una semana, y me voy con él y gloria a Dios, y a la otra semana estar apaleado. No puedo, aunque los ataques vengan, yo tengo que mantenerme de pie, yo tengo que seguir la misma búsqueda. Si no puedo tomar 7 días esta semana, voy a tomar 3 la próxima, pero voy a seguir. Si no puedo orar las 5 horas que oré ayer, pero hoy voy a orar aunque sea una, pero voy a orar. O sea, yo no puedo, hermano, descuidarme ni un segundo de esto, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Dios está entrenando hombres y mujeres en este tiempo, pero estos hombres y mujeres de este tiempo necesitan crear fundamentos. ¿Por qué usted ve, hermano, que nosotros estamos mirando jóvenes nuestros que amamos declarándose homosexuales, por ejemplo, por decir algo, o renunciando públicamente al evangelio? Es que no han creado fundamento, y si tú no creas fundamento para la fe, tú no puedes mantenerte cuando viene el ventarrón. Si tú no desarrollas fundamento, oye cómo fue que Jesús dijo: el hombre que guarda esta palabra, lo compararé a uno que edificó su casa sobre la roca. Y que hay creyentes que están edificando sobre arena. Entonces tú tienes que conocer los pilares del evangelio. Tú tienes que conocer las estrategias, las herramientas que Dios te da para que te mantengas firme, porque es que tú tienes un enemigo que no descansa, que está constantemente buscando la manera de hacerte caer de la gracia, hacerte menguar, hacer que tu fe desmaye, hacer que te pase lo que le pasó a Pedro, que en momentos de dificultad tú niegues al Señor. Tú tienes que entender eso. Pero eso no se logra frente al televisor. Eso no se logra pasando mucho tiempo con los amigos. Eso no se logra sino en la presencia del Señor. Entonces, si piensas estar firme, tiene, número 1, que fortalecer tu fe. Número 2, tiene que practicar la obediencia. Y número 3, tiene que perseverar. Tiene que tener resistencia. Tiene que tener perseverancia. No puedes estar cambiando hoy y mañana una cosa. No. Dijiste que sí, es que sí. Si una cosa caracteriza a los hombres de Dios es que tienen que ser serios. Si usted le dijo que sí al Señor, es sí. Si usted le dijo que sí al pastor, es sí. Usted no puede estar cambiando como las olas del mar. Dios le bendiga